Muy bien, vamos a iniciar la predicación de la palabra de Dios. Como lo hemos mencionado ya en ocasiones anteriores, hoy se mide y valora el éxito o la excelencia de una congregación por el número de sus miembros, por el tamaño de su local, por la variedad de sus ministerios, y de esta forma también se evalúa el trabajo del pastor o de los pastores. Se enfatiza si es o son egresados de tal o cual seminario, si conocen los idiomas bíblicos, si han escrito algún libro o tienen un programa de radio, o es de los más vistos y seguidos en las redes sociales. Y así se valora una iglesia. Pero nada más lejano de lo que Dios establece en su palabra para calificar y demandar de sus ministros la excelencia que requiere el ministerio. Y esta mañana el tema es precisamente la excelencia de los pastores. Así es que es una predicación más para mí que para ustedes. Alguien decía que ya les había yo exhortado demasiado a hombres, a mujeres, que cuando les tocaba a los pastores, bueno, pues en estos pasajes lo vamos a ver. ¿Sí? En 1 Timoteo 4, del 6 al 16, Dios muestra las características del siervo excelente. Desde luego que no vamos a predicar el día de hoy todos los versículos. Vamos a dividir esta sección en 3 predicaciones. 3 domingos vamos a hablar de esto. Hoy simplemente vamos a leer los versículos del 6 al 11. Y te pido que vayas a 1 de Timoteo, capítulo 4, versículos 6 al 11. Y dice así la palabra del Señor. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta, y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Oremos, hermanos. Padre bueno, te alabamos y te damos gracias, Señor, por el privilegio que nos das de escudriñar tu palabra. Señor, somos incapaces de interpretarla correctamente, de entenderla correctamente, y requerimos la iluminación de tu Santo Espíritu para que nos des un entendimiento correcto de tu palabra y que tu palabra cumpla el propósito por el cual tú la envías. Y esta nunca vuelve vacía, porque siempre confronta nuestros corazones, siempre nos redarguye, pero también siempre nos edifica. Señor, que al salir de este mensaje nuestros corazones puedan ser transformados y podamos vivir de acuerdo a tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, aun y cuando se está señalando en principio a los pastores, a los ministros, la palabra de Dios es para todo creyente. Aquí se enfatiza a los ministros, pero eso no los deja fuera a ningún hijo de Dios. Así es que el mensaje es para todos. Y aquí en 1 de Timoteo 4, del 6 al 11, estudiaremos 5 evidencias de un siervo excelente que debemos practicar. 5 evidencias de un siervo excelente que debemos practicar. La primera, el siervo excelente advierte del error. En el contexto del capítulo 4, los primeros 5 versículos, Pablo ha enfatizado el peligro de la apostasía.
E inmediatamente dice, si esto enseñas a los hermanos. Aquí la palabra enseñar no solamente es instruir, implica exponer públicamente el error, con la implicación de advertir. El pastor debe cuidar a las ovejas del Señor, y el cuidado es advirtiendo de los errores de las falsas enseñanzas, de las mentiras de los apóstatas, de las mentiras de los falsos pastores, de los falsos maestros que tuercen la Escritura, que no predican la Escritura. Y entonces el pastor tiene que advertir, y además lo tiene que advertir constantemente. El verbo enseñar está en presente, implica una constancia. Constantemente está señalando el peligro de las novedades espirituales que saltan a la iglesia y que se quieren introducir en la iglesia para desviar a los creyentes de una correcta interpretación, aplicación y adoración a Dios a través de la palabra. Dios ha establecido la responsabilidad de los líderes de advertir de los peligros espirituales de la falsa doctrina, pero eso no solo es en la iglesia, lo podemos ver en el Antiguo Testamento. Dios enfatizó que los profetas tenían que advertir de las falsas doctrinas, del mal camino que seguía el pueblo de Israel. Vea al profeta Ezequiel, capítulo 3, versículos 17 y 18. Ezequiel 3, 17 y 18. Y dice la palabra de Dios: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás, pues, tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Ahí está la advertencia. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no lo amonestares ni le hablares para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. La palabra de Dios es enfática. El pueblo de Dios tiene que proclamar las grandezas de Dios. La iglesia hoy tiene que proclamar las grandezas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y la palabra de Dios dice que si los hijos de Dios no hablan, Él va a hacer que las piedras hablen. Pero es necesario que la palabra de Dios sea proclamada. Y aquí hay un énfasis, una responsabilidad para los pastores. Pero la palabra de Dios nos dice en la carta a los Efesios que Dios constituyó pastores para edificar a los santos para la obra del ministerio. Entonces el pastor, a través de predicar la verdad de Dios, edifica a la iglesia para que la iglesia esté capacitada y cumpla con las labores del ministerio. La edificación es proclamando la verdad. Pero aquí la responsabilidad del pastor es enseñar la verdad, advertir del error, para que la congregación esté protegida, pero también la congregación tenga la responsabilidad de advertir de los errores doctrinales de las personas. Y como siempre les he dicho, no es lo que dice mi pastor, es lo que dice la palabra de Dios, lo que tenemos que enfatizar. Entonces, tenemos un llamado a advertir del error al impío. Y aquí el impío es el que no tiene una relación con Dios. Sí, sabemos que hay muchos incrédulos que están en otras doctrinas que son muy claras de que no conocen a Cristo. Hay idolatría, hay ritos religiosos y los identificamos. Pero también creemos que todo aquel que se reúne en un lugar donde dicen ser cristianos, pero no enseñan la verdad del Evangelio, esos también son impíos. Y a esos también hay que advertirles del error. Y es más complicado a evangelizar a uno que cree que sabe la Escritura que a uno que reconoce que es un ignorante de la Escritura. Pero la responsabilidad es para todos nosotros, para el cuerpo de Cristo. Y dice
Pablo a Timoteo, que si adviertes del error, serás buen ministro de Jesucristo. Literalmente en el griego, un excelente, una persona moralmente excelente que es del agrado de Dios. Por lo tanto, el llamado a los ministros no es nada más a que sean ahí medianitos, no es a que entretengan a la congregación los domingos. Exige la excelencia, y la excelencia exige dejar todo por Cristo. Pero ese no es un solo llamado para los ministros. Jesucristo dijo que el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Eso implica dejar todo para seguir a Cristo. Tome su cruz y sígame. Y el que no aborrece a padre, a madre, a hermanos, a hijos, no es digno de mí. Entonces el llamado es para todo el creyente a dejar todo por Cristo. ¿Cuánto más para los ministros? ¿Cuánto más? La segunda evidencia de la excelencia de un siervo es que el siervo excelente se nutre con la verdad del Evangelio. No basta con conocer el error, no basta con advertir del error. Es necesario que el ministro conozca, viva y predique la verdad. Es necesario. Dice, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido. Y esta palabra es muy interesante. Literalmente en griego significa crianza, ser formado a través del alimento. Vas a ser un excelente ministro que ha sido criado a través de un alimento sano, un alimento que forma, que hace crecer, que es saludable. El verbo está en presente y en pasivo. Recuerden, cuando es un verbo en pasivo, el sujeto recibe la acción. En este caso, Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo, tú vas a ser nutrido, déjate nutrir. ¿Por quién? Por Dios. Déjate nutrir por Dios. Pero implica un proceso continuo de alimentación. No es de que una vez conociste la Biblia y ya estás bien nutrido y te sientes Superman. No es cierto. Si para todo creyente es un mandato el escudriñar las Escrituras, para los pastores es un requerimiento ser un estudiante permanente de las Escrituras. El pastor tiene que ser un experto en las Escrituras. Nutrido implica un proceso de alimentación. Y seamos honestos, en materia de alimentación hay muchos creyentes que el único día que comen es el domingo, porque escuchan la predicación. Y entre semana no abren la Biblia, no se alimentan de la palabra de Dios, no pueden estar bien nutridos. El problema es que hay muchos pastores que ni siquiera para predicar abren la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ellos creen que el Espíritu Santo les va a revelar y que se suben al púlpito y el Espíritu Santo me va a revelar. Sí, lo único que revela es que eres un haragán. Eso es lo único que revela el Espíritu Santo. ¿Sí? Porque Dios te puso para que estudies la palabra y la prediques. Tienes que ser un estudiante permanente de la palabra de Dios. Ese es un proceso de leer, estudiar, meditar, memorizar e interactuar con la palabra de Dios hasta que la palabra de Dios gobierne el corazón del predicador y de los creyentes. Hasta que la palabra de Dios, es lo que dice Pablo en Colosenses 3:16, que la palabra de Dios more en abundancia en ustedes. No se lo está diciendo a los pastores, se lo está diciendo a la iglesia. Que more en abundancia. Si nos hicieran un examen de nutrición, ¿cómo apareceríamos? ¿Qué diría nuestros resultados? Dice, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina, literalmente el Evangelio, la sana instrucción dada por Cristo. Así que Dios es el que nutre a Timoteo a través de la palabra de Dios. Y es Dios el que nutre a cada uno de sus hijos a través de la palabra de Dios.
Dios no nutre a través de las alabanzas. Dios no nutre a través de las experiencias sensoriales extraordinarias. Dios no nutre a través de la experiencia personal. Lo único que es el nutriente para el creyente es la palabra de Dios. Pedro dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, que es una referencia a la palabra de Dios, no adulterada, para que crezcas. Para que crezcas. Las alabanzas son buenas, pero tocan tu emoción. Y si tú crees que tú vas a madurar espiritualmente por tu emoción, te equivocas. Porque el día que no sientes esa emoción, sientes que no vino el Espíritu Santo. ¿Sí? No. Es la convicción lo que mueve la palabra de Dios para obedecerla. Y dice Pablo que ha seguido, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que ha seguido. Pablo reconoce la perseverancia de Timoteo al afirmar que había permanecido en el estudio de lo que había recibido el Evangelio. Timoteo lo recibió desde niño de su madre y de su abuela, nos lo dice en la segunda carta. Y él había permanecido en el Evangelio. ¿Cuántos creyentes no permanecen en el Evangelio? Porque no están bien nutridos. Porque su conversión, si se pudiera llamar así, fue emocional, no fue espiritual. No hubo un cambio de corazón, hubo un cambio de emoción. Y después los afanes de la vida los apartaron. ¿Estaban bien nutridos? No, pero le echan la culpa a la iglesia, al pastor, a esto, al otro, menos a reconocer que no están bien nutridos porque no se alimentan de la palabra de Dios. En materia de nutrición, la Organización Mundial de la Salud la define como la ingesta de alimentos en relación con las necesidades dietéticas. Todo esto se consigue con la ingesta de calorías, proteínas, hidratos de carbono, minerales, vitaminas y las grasas saludables. Agrega la Organización Mundial de la Salud, la ingesta calórica debe estar equilibrada con el gasto calórico para evitar un aumento malsano de peso. Las grasas no deberían superar el 30% de la ingesta y se debe limitar el consumo de azúcar al menos del 5% de la ingesta calórica total. Una mala nutrición basada en alimentos chatarra, comida rápida o ultraprocesada puede causar efectos negativos sobre nuestra persona, reducir la inmunidad, aumentar la vulnerabilidad ante enfermedades. Estar bien nutrido no significa comer en abundancia. Una buena nutrición requiere combinar actividad física regular y un buen descanso para alcanzar un buen estado de salud. Fin de la cita. La nutrición implica consumir el alimento, que éste se integre al cuerpo y sea uno con él de tal forma que no pueda separarse. Tristemente muchos no tenemos una buena nutrición porque somos aficionados a la comida chatarra, a la comida rápida, y no tenemos una buena nutrición. Hay personas obesas que son malnutridas. Pero ahora, si llevamos esto al aspecto espiritual, Pablo hace una analogía de ser nutrido con la palabra de Dios. Y vemos al profeta Jeremías afirmar con gozo ahí en Jeremías 15:16, fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Está hablando, Jeremías está reconociendo que Dios lo llamó, que tiene una relación con Dios, que él conoce a Dios y que se alimenta de la palabra y para él es un gozo. Conocer y alimentarse de la palabra de Dios. Se deleita en la palabra de Dios. Y Jesucristo enfatizó, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Jesús conocía la voluntad del Padre. Y dice, mi comida, en donde yo crezco, donde yo maduro, donde yo me fortalezco, es en la obediencia a la palabra de Dios. Y que acabe la obra que Él me ha enviado.
El Señor salva para usar a los salvos como instrumentos de bendición y les encomienda la tarea de ir y predicar el Evangelio y hacer discípulos. Entonces, el creyente tiene que estar bien nutrido con la palabra de Dios, comer la palabra de Dios, deleitarse en la palabra de Dios para poder manifestar esa nutrición en la obediencia a la palabra de Dios y poder cumplir la obra, la gran comisión. Esa es la tarea de la iglesia. Y además Jesucristo afirmó con toda autoridad en Juan 6, versículos 53 al 57. Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Los judíos se sorprendían y decían: ¿cómo es posible que este hombre diga que tenemos que comer su carne y su sangre? No somos caníbales, qué cosa tan tremenda. No, Jesús no estaba diciendo eso. Jesús estaba diciendo: si tú y yo no estamos integrados y somos uno, si tú no me admites en ti para que yo te gobierne, de tal manera que no se pueda separar esa unidad, ¿sí? Tú no tienes vida. Tú no tienes vida. Está hablando de comunión, está hablando de unidad, está hablando de manifestación de vida en la unidad con Cristo. No está hablando de un conocimiento intelectual de la Escritura, está hablando de esa unidad con Cristo. Si no estamos unidos a Cristo, por eso no comemos su palabra. El que está unido a Cristo tiene hambre de Cristo, tiene sed de justicia. El que está unido a Cristo quiere ser como Cristo. Y la única forma es a través de comer su palabra, de ingerir su palabra y que su palabra sea uno con Él, de tal manera que no se pueda separar la palabra de Él. Ahora cuestionémonos, ¿tenemos esa unidad con Cristo? ¿Tenemos esa hambre de conocer a Cristo? ¿Estamos comiendo su palabra? Es un deleite, es un banquete abrir la Biblia y contemplar la perfección de Dios, la santidad de Dios, la misericordia de Dios, el amor de Dios, el perdón de Dios, la grandeza de Dios, las promesas de Dios. Señor, gracias porque me deleito. ¿O te pesa? Y eres un cristiano de ayuno intermitente con la Biblia. El domingo en la iglesia, ¿sí? Y el sábado en el estudio. Pero de lunes a viernes estoy en ayuno, hermano. Estos versículos muestran que no basta con conocer intelectualmente a Cristo. Si no comemos su evangelio para integrarlo a nuestra vida y ser uno con Cristo, no podremos nutrirnos, fortalecernos, crecer y madurar espiritualmente para vivir enseñando la palabra de Dios. Pero además se requiere el ejercicio espiritual de la obediencia para mostrar que estamos bien nutridos. Y si esto es para todos los creyentes, ¿cuánto más para los pastores? ¿Cuánto más? Por eso es tan doloroso cuando nos enteramos que un pastor ha caído en pecado. Dejó de nutrirse, dejó de confiar en el que lo llamó al ministerio y empezó a confiar en él, en su conocimiento, en su experiencia, en sus años en el ministerio, en el tamaño de su iglesia, en todo menos en Cristo. Ahora, ¿cuántos creyentes están malnutridos? Una nutrición espiritual, basada en una comida espiritual rápida, es decir, una comida superficial. Jesús dijo: escudriñad las Escrituras, haced un pozo en las Escrituras, no nada más por arribita. Pero ¿cuántos están malnutridos porque nada más leen la Biblia, pero no estudian la Biblia? Y estoy hablando de pastores, de ministros, de gente que se publica en las redes sociales y que te da un versículo y después se va a cazar conejos, como decimos, ¿sí? Nunca te explicó el texto a la luz de su contexto. ¿Por qué?
porque es un alimento superficial, es un alimento chatarra, está lleno de calorías. ¿Por qué? Pura emoción, ¿sí? Y está lleno así en las redes sociales, pura emoción. Ve, abres el YouTube, lo que sea, y no, la Biblia dice esto, pero Él dice tú eres bueno, tú esto, Dios te ama, tú esto, tú con... Sí. ¿Cuándo te llama al arrepentimiento? ¿Cuándo te confronta con el pecado? ¿Cuándo te dice que te arrepientas? Nunca. Y entonces tú sientes bonito, porque qué bonito habla, qué hermoso, mira. ¿Te nutrió? No, es como si te comes una caja de donas. ¿Te nutre? No, te va a llenar, pero no te va a nutrir. Y eso es una gran diferencia. Entonces, un alimento superficial, lleno de calorías, pura emoción, sin proteína que nutra la convicción de vivir en santidad, sin fibra que confronte y limpie las impurezas del pecado, sin vitaminas que fortalezcan la fe para soportar las pruebas y adversidades, generará una desnutrición espiritual. Es como mascar chicle. El chicle no lo ingieres, pero te llena de aire. Así, la ausencia de hacer nuestra la palabra de Dios para vivir por y para Cristo producirá creyentes malnutridos, mal formados, buscando que Dios les sirva y cumpla sus caprichos, sin un entendimiento correcto de quién es Dios y quiénes son ellos. Serán débiles en la fe y sin convicción para luchar contra su pecado, y se dejarán seducir por todo viento de doctrina, siguiendo a espíritus engañadores. Eso pasaba en la iglesia en Éfeso. Cualquier predicación sin contenido bíblico, sólido, correctamente interpretado y aplicado, no sirve más que para entretener a los creyentes, pero es inútil para nutrirlos, edificarlos y consolidar sus vidas en santidad y obediencia a Dios. Recuerden, el mandato de la Escritura es: preséntate ante Dios aprobado, que usa bien la palabra de verdad, que usa correctamente la palabra de verdad. Y llegamos al tercer punto. El siervo excelente se disciplina para la piedad. Ya te nutriste con la palabra, ahora ejercítate. Versículo 7. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Literalmente es un imperativo, desecha. Significa mantente alejado de. Evita, no te involucres, no estés relacionado. ¿Con qué? Con las fábulas profanas y de viejas. Las fábulas son mitos que son contrarios a la palabra de Dios. Leyendas que son contrarias a las palabras de Dios. Pablo dice que es cualquier cosa que contradiga la verdad de la palabra de Dios. Y de viejas son historias necias. Se aludía a historias de las mujeres ancianas que se contaban. Hermanos, muchos púlpitos están llenos de esto. De la experiencia del predicador, del último viaje que hizo, de la película que vio el sábado en la noche, pero no de la palabra de Dios. De lo que él cree, piensa de lo que es la palabra de Dios. Pero no explican, no enseñan, no nutren a las ovejas del Señor con el alimento sólido de la palabra de Dios. Experiencias, emociones que no tocan la convicción. Pablo le está diciendo a Timoteo: desecha eso, no te relaciones. Ya en el capítulo 1 les había dicho que había hombres engañadores que creían en esas fábulas, que se apartara de ellos. ¿Cómo puedes identificar algo que es falso, pero que aparenta ser espiritual? Recuerda en el Edén, ¿qué pasó con Eva? Satanás no le dijo, Eva, ¿sabes qué? Dios es un mentiroso, ni le creas, desconfía de él. No, le dijo, con que Dios ha dicho. Entonces Eva dijo, este conoce a Dios. Me está hablando de la palabra de Dios. Satanás debe ser un cristiano. Habla de Dios. No, Satanás malusa la palabra de Dios, tuerce la palabra de Dios para engañar a los creyentes malnutridos y desviarlos de la correcta adoración a Dios.
¿Cómo vas a identificar el error si no conoces la verdad? ¿Cómo vas a identificar al falso maestro, al falso profeta? ¿Nada más porque habla de Cristo? ¿Nada más porque menciona a Cristo? Ah, este debe ser cristiano. Por favor. Lo único que podemos contrarrestar a las mentiras es conocer la verdad. Timoteo no podía desechar estas falsas enseñanzas si no conocía la verdad. Timoteo debía evitar la falsa doctrina. Y Pablo le establece otro mandato, así como desechar es un mandato, apártate de eso, no te involucres con eso. Le dice, ejercítate. Este es un mandato positivo. En el griego, gumnazo, literalmente disciplínate, entrénate. ¿Qué implica un entrenamiento? Práctica. ¿Sí? Un nadador olímpico puede saber la teoría de cómo nadar de crawl, de dorso, de pecho, de mariposa. Pero si no practica, si no se ejercita, si no repite permanentemente el ejercicio, nunca llegará a ser un deportista de excelencia. El conocer intelectualmente la Escritura no nos hace cristianos. El practicar la Escritura muestra la transformación que la gracia de Dios ha generado en un corazón que se ha rendido al señorío de Cristo. Porque Cristo lo dijo en el Sermón del Monte. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace, el que practica, el que se ejercita, el que se disciplina en obedecer la voluntad de mi Padre. Todos sabemos hacer abdominales. ¿Las hacemos? Bueno, la cintura dice otra cosa. La palabra gumos, de donde derivamos gumnazo, significa desnudo. Los griegos daban gran importancia y valor a las competencias atléticas donde los participantes competían sin ropa para evitar cargas o estorbo. Por lo que la palabra ejercítate tiene la implicación de hacerlo sin estorbo, desnudo. Pero espiritualmente tenemos que quitar los estorbos que nos impidan ¿qué? Ejercitarnos para la piedad. Ejercítate para la piedad. El propósito del ejercicio, de la obediencia a Dios, es mostrar el carácter de Dios. No es buscar la alabanza de los hombres. Mira mi pastor cuánto sabe, mira cómo me habla del griego y del hebreo, no, y mira cuántos años tiene en el ministerio. Para eso no nos mandó Dios a ejercitarnos. El ejercicio es reflejar a Cristo. Ejercítate, Timoteo, para que con tu vida reflejes a Cristo. Pero es un mandato a todo creyente. Pablo, escribiendo a los Corintios, dice que somos cartas escritas por el dedo de Dios. ¿Qué leen en nosotros los que nos conocen? ¿Pueden ver el Evangelio de la gracia, de la misericordia, del amor, con nuestro estilo de vida? ¿Cómo nos ejercitamos? ¿Cómo repetimos el mandato de Dios de amar al enemigo, de servir al enemigo, de perdonar, de ayudarnos los unos a los otros, de orar? Si no ejercitamos el músculo de la obediencia, seremos malnutridos, aunque tengamos mucho conocimiento de la Escritura. El llamado de Pablo a Timoteo es un llamado a todo creyente. Disciplínate para la santidad. Ejercita tu alma para la obediencia. La santidad no es una opción para el creyente, es su estilo de vida. Ejercítatela para la piedad, es ejercítate para seguir a Cristo, para ser como Cristo, porque la piedad, como ya lo dijo Pablo en versículos anteriores, es Cristo. La piedad es Cristo.
El mandato es disciplínate para que muestres con la guía del Espíritu Santo el carácter de Cristo que está revelado en las Escrituras. Ejercítate para conocer y obedecer la voluntad de Dios. Lo que Pablo está afirmando es que el ejercitarnos, es decir, el ser disciplinados, va a demandar de nosotros una firme convicción, una prioridad correcta y un esfuerzo espiritual. Hermanos, muchos de nosotros cuando tenemos problemas queremos que Dios nos conteste inmediatamente. Y buscamos, ¿sí? Y pastor, deme un pasaje porque tengo este problema. No, la Biblia no es aspirina, hermano. Si no tienes la disciplina de escudriñar las Escrituras diariamente, la disciplina de orar diariamente, esto que te está pasando está mostrando que estás malnutrido. Y Dios lo está permitiendo para llamar tu atención, tu voluntad, a que te sometas a Él. Pero si yo te doy un versículo, ¿sí? El Señor es mi pastor y nada te faltará, ¿sí? Y te quita el dolor de cabeza, no vas a necesitar a Cristo. Siempre vas a buscar un paliativo, pero no una convicción y un reconocimiento de necesitar vivir de acuerdo a Cristo. Nunca llegaremos espiritualmente a ningún lado sin hacer conciencia de que estamos permanentemente en la presencia de Dios. Nunca creceremos, maduraremos, estaremos bien nutridos si no tenemos la conciencia de que en todo tiempo, en todo lugar estamos en la presencia de Dios. Y hasta el momento que comprendamos esta bendición, seremos conscientes de todo lo que debemos quitar de nuestro estilo de vida para poder crecer, madurar espiritualmente y obedecer a Dios. El autor de Hebreos nos dice en Hebreos 12:1 que despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Son dos elementos. Hay cosas que no son pecaminosas, pero que son un estorbo y nos impiden crecer y madurar en el Señor. Celular, redes sociales, ¿sí? ¿Cuánto tiempo pasamos ahí? ¿Sí? Son un estorbo. Y el otro es el pecado. Entonces tenemos que identificar tanto el pecado como aquello que no es pecaminoso, pero que es un estorbo, que nos impide alimentarnos de la palabra, orar a Dios y obedecer al Señor. El llamado a la autodisciplina, porque Pablo le está diciendo a Timoteo, ejercítate, implica la autodisciplina, requiere que identifiquemos lo que nos estorba y el pecado, que evitemos cargas innecesarias que nos roban atención, fuerza, gozo, propósito de vivir en santidad agradando a Dios, porque el ejercitarse a la piedad, para la piedad es ejercitarse para la santidad. La autodisciplina espiritual es la clave para cumplir ese propósito. Y Pablo en 1 Corintios 9 nos da un ejemplo con los atletas. Y él dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como a quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. No iba a perder su salvación, porque la salvación no se pierde. Pero lo que implica es, ¿qué te impide, qué te estorba correr para agradar a Dios? Despójate de todo. Levántate más temprano si necesitas orar. Apaga la televisión. Acuéstate más tarde. Deja el celular a un lado. Deja las pláticas necias. Porque ellos, como dice Pablo, corren por una corona corruptible. Pero el Señor tiene una incorruptible para sus hijos. Y por eso implica convicción y prioridad correcta. Si no tenemos la convicción y no tenemos la prioridad correcta, no vamos a hacerlo.
no vamos a ejercitarnos, no vamos a autodisciplinarnos. La falta de disciplina espiritual es la razón principal de que tantos líderes, tantos pastores, tantos ministros, tantos predicadores caigan en pecado. No dedicaron tiempo para ejercitarse, dejaron de cultivar los medios de gracia, el estudio diligente de la palabra de Dios, una firme disciplina en la oración, un servicio humilde que exalte a Dios. Se autoexaltaron ellos, se olvidaron de Dios y cayeron. La vida cristiana es una lucha permanente con nosotros mismos, con nuestra pereza espiritual, con la indiferencia a las cosas del Señor, con las ofertas de un mundo que busca lo suyo, no lo de Dios, porque no conoce a Dios. Por ello es muy importante hacer un alto en el camino y revisar nuestra forma de vida, de qué debemos abstenernos, cómo debemos disciplinar nuestra mente, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestras decisiones, nuestro cuerpo, para vencer la flojera de leer la Biblia, de orar. Debemos disciplinar nuestros motivos y voluntad para priorizar a Dios, para vivir de la manera que Dios nos permita obtener la corona incorruptible de justicia que Él dará a sus santos. Oswald Sanders, en su libro El liderazgo espiritual, escribió: solo se pueden lograr fines espirituales con hombres espirituales que empleen métodos espirituales. Versículo 8, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesas de esta vida presente y de la venidera. Pablo aquí hace un contraste. El ejercicio corporal no es malo, no está diciendo no hagas ejercicio, pero ubícate. El ejercicio corporal tiene poca utilidad, tiene una utilidad temporal, mientras tú vives, y se acabó. Tiene una utilidad limitada, solo es el cuerpo. Pero la piedad dice, no ejercita el cuerpo, ejercita el alma. No está limitada, porque tiene utilidad para vivir esta vida conforme a la voluntad de Dios y para vivir la eternidad con Dios. ¿Por qué no haces lagartijas espirituales? Abdominales espirituales que fortalezcan tu alma, el músculo de la obediencia. Priorizar a Dios antes que el cuerpo. Vean cuántos gimnasios hay. Hay uno enfrente de otro. ¿Y cuántas iglesias hay? ¿En dónde está el interés del hombre? En su cuerpo. Alimentamos más el cuerpo que el alma. Cuidamos más el cuerpo que el alma. Ejercitamos más el cuerpo que el alma. Y lo que tiene comunión con Dios es el alma, no el cuerpo. Debemos entender que la iglesia no debe estar conformada por un grupo de adoradores del cuerpo, sino que es un grupo de personas que están en entrenamiento, y aquello por lo que están entrenando es por su alma, para que sean conformados a la voluntad de Dios, para que puedan ser piadosos, para que tengan provecho aquí y en la eternidad. Versículo 9, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Que la piedad tiene utilidad para esta vida y para la eterna. La piedad, Cristo tiene utilidad para esta vida y para la eterna. Ejercítate en ser como Cristo. Cuando tú vas a un gimnasio, te hacen una prueba. Y te dicen, no, a usted le hace falta fuerza en las piernas. Haga tal ejercicio. No, usted tiene que quitar grasa del abdomen, ¿sí? Haga tal ejercicio. No, usted necesita en los brazos, haga tal ejercicio. Y te dan una rutina. Hagamos una prueba del corazón. ¿En dónde somos diferentes a Cristo? ¿Qué necesitamos ejercitar? Y lo primero que necesitamos ejercitar es la humildad. Somos soberbios
jactanciosos. Y necesitamos ejercitar la mansedumbre, porque somos rebeldes a Dios y a lo que no nos gusta. Entonces empieza a hacer tú una prueba de tu corazón. La Escritura dice, pruébate a ti mismo si estás en Cristo, si estás unido a Cristo, si estás siguiendo a Cristo. ¿En qué áreas no eres como Cristo? ¿En qué áreas estás luchando para ser como Cristo? Escudriñemos el corazón para estar bien nutridos. Obediencia, santidad, temor de Dios. Necesitamos ejercitarnos en eso. Llegamos al cuarto elemento. El siervo excelente trabaja arduamente, versículo 10, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios. La palabra trabajamos implica un esfuerzo hasta el cansancio. El verbo presente, activo, indicativo, muestra la realidad de la acción permanente que Pablo, Timoteo y todo genuino creyente tiene que mantener permanentemente, trabajar hasta el cansancio. Y dice Pablo, y sufrimos oprobios. Literalmente, por ese trabajo, sufrimos ataques, vergüenza, rechazo, injuria. En los mejores manuscritos griegos aparece la palabra agonizometa, de donde se deriva la palabra agonía y agonizar. La implicación es que el costo de disciplinarnos en la santidad implicará un trabajo agotador con énfasis en el esfuerzo hasta la agonía, lo que nos muestra que si tenemos como prioridad la santidad, necesitamos dejar la última gota de sudor para apartarnos del pecado y vivir en la santidad de Dios. Esto no es aprenderte un versículo de memoria. Esto es morir a ti mismo para someterte a la autoridad de la palabra, a la guía del Espíritu Santo, al señorío de Cristo, hasta la agonía. Y esto no es nada más un día, esto es un estilo de vida. Un autor, Ken Hughes, en su libro Las disciplinas de un hombre piadoso, afirma con razón, sin intrepidez no hay madurez, sin disciplina no hay discipulado y sin esfuerzo no hay santificación. No hay santificación. Así el llamado a la santidad es un llamado a la disciplina y debemos reconocer que en nuestra forma de vivir la disciplina constituye la excepción y no la regla. Nos caracterizamos más por ser procrastinadores que por ser disciplinados. Siempre estamos postergando el cumplir con nuestros deberes. Siempre justificamos nuestra indisciplina, que si el trabajo, que si el descanso, que si los hijos, la esposa, que si hace frío, que si hace calor. La indisciplina espiritual muestra una motivación incorrecta de nuestra relación con Dios. La santidad es la esencia de Dios. La Biblia inicia con el Edén, el lugar santo, donde está la presencia de Dios, donde el hombre mantenía una permanente y perfecta comunión con el Creador. Y el libro de Apocalipsis concluye con el descenso de la Nueva Jerusalén, el lugar santo donde los creyentes pasarán la eternidad en perfecta y permanente comunión con Dios. Por lo tanto, la santidad en el creyente es la evidencia de mantener una permanente comunión con Dios, de autodisciplinarse y ejercitarse para la piedad a través de estudiar su palabra, siendo dóciles a la guía del Espíritu Santo para obedecerla, permaneciendo en una total dependencia de Dios a través de una vida disciplinada de oración. Tenemos un conocimiento intelectual de la santidad de Dios, pero no una práctica de esa santidad. No somos diligentes en buscar la santidad. Nos creemos más inteligentes en burlar o pretender burlar la santidad de Dios. Sí, yo no soy como Judas. Sí, yo no soy homicida. No, yo no soy ladrón. Yo no soy adúltero. Pero ¿qué hay de esos pecados con los que convivimos todos los días? Esos que ya ni siquiera reconocemos como pecado. Esos también nos separan de Dios. La santidad es un estilo de vida que debe ser mostrado en nuestro diario vivir, respetando a las autoridades, no juzgándolas, no criticándolas, sometiéndonos a ellas, orando por ellas, porque ellas le darán cuenta al Señor. Si el jefe es injusto, dice, sométete. Si tu marido es injusto,
obedece, tú eres cristiana, y él no, muéstrale el Evangelio. Muéstrale el Evangelio, primera de Pedro 3. Pero nos damos permisos, porque no tenemos la conciencia de la santidad de Dios, ni la conciencia de nuestro pecado. Si no vivimos con la conciencia de la santidad de Dios, perdemos el temor a Dios y perdemos el temor al pecado. Y así vivimos religiosamente, pero no santamente. Y sin santidad nadie verá a Dios. ¿Y por qué debemos vivir esforzándonos hasta la agonía en vivir en santidad, agradando y obedeciendo a Dios? Pablo da la razón. Porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres. Literalmente, en griego, porque hemos colocado nuestra esperanza en el Dios vivo y que produce vida. Y por lo tanto es una espera segura, es una espera confiada. Por eso me esfuerzo en vivir en santidad. Porque este Dios vivo, en contraste con los ídolos muertos, y que da vida, es el Salvador de todos los hombres, el libertador de toda la humanidad. Pero esto no significa que la salvación sea universalista, una universalidad y que todos los hombres van a ser salvos, pues la Escritura es clara al afirmar que no todos los seres humanos creen en Dios, y por esa incredulidad ya han sido condenados, por no creer en el unigénito Hijo de Dios. Juan 3:18. Y Pablo aclara, mayormente de los que creen, literalmente, particularmente, principalmente de aquellos que han puesto su confianza en Jesucristo como su Señor y su Salvador. Poner la confianza en Jesucristo es someternos con gozo a su autoridad. Someternos con gozo a su autoridad para obedecerlo y honrarlo. Dios ha prometido edificar la iglesia, por tanto ningún enemigo podrá impedirlo. Los falsos maestros tratarán de destruirla por dentro, los adversarios aniquilarla desde afuera, pero ninguno podrá extinguirla, puesto que es la obra de Dios. En ocasiones el conflicto es grande para el ministro. Muchas veces será cuestionado, como estaba ocurriendo en la iglesia en Éfeso. Otras incluso perseguido. Pero vale la pena una lucha así, porque la esperanza descansa en las promesas de Dios, que tienen un cumplimiento seguro. Por eso debemos vivir en santidad. Primera de Juan 3:3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Tienes la esperanza de encontrarte con Dios? ¿Anhelas en tu corazón el encuentro con Dios? ¿Estás viviendo de tal manera que muestras ese anhelo y ese deseo? Eso implica santidad. Eso implica santidad, rechazar el pecado, aborrecer el pecado y estar bien nutrido con la palabra de Dios y con el ejercicio de obedecer su santa palabra. Y llegamos al último punto. El siervo excelente enseña con autoridad. Esto manda y enseña. Estos dos verbos están en imperativo. Es un mandato para Timoteo y para todo servidor y para todo creyente que proclama la palabra de Dios. Enseña con la autoridad de la palabra, no con la autoridad del puesto. Enseña con la autoridad de la palabra, porque lo que tiene autoridad es la santa palabra de Dios, no el mensajero. Lo que tiene autoridad es el mensaje, no el mensajero. Esto enseña con autoridad. No te apartes de la palabra de Dios. Solo puede enseñar con autoridad el siervo que usa bien la palabra de verdad, que la interpreta correctamente. Una predicación que no interpreta correctamente el texto no es una predicación que goce de autoridad, porque no se está hablando de la palabra de Dios, se está hablando de la palabra del hombre y el hombre no tiene ninguna autoridad. El problema es que hay crisis de autoridad en el púlpito. Y quiero leerles, con esto terminar, lo que afirma el pastor MacArthur. La predicación en nuestro tiempo muchas veces es intrigante, pero rara vez imperativa. Muchas veces entretenida, pero rara vez apela a las convicciones. Muchas veces es popular, pero rara vez poderosa. Muchas veces interesante, pero no tantas veces transformadora. Esto ha hecho que la iglesia se debilite y esté confundida.
Predicaciones sin convicción, de enseñanza diluida, simplezas y una débil teología han sustituido las predicaciones doctrinalmente fuertes y expositivas. Muchos pastores han dejado de trazar claramente la línea entre la verdad y el error y de edificar a su pueblo en la magnífica y sana doctrina de la palabra de Dios. De estos débiles predicadores se dice a menudo que compensan tal debilidad al tener lo que algunos llaman un corazón de pastor. Pero un corazón de pastor no se mide por lo bueno que es un hombre mimando a sus ovejas, sino por cuán bien las protege de los lobos y las alimenta para que puedan crecer y llegar a ser maduras y fuertes. Fin de la cita. Tendrán comezón de oír y buscarán quien les rasque el oído. Esos son los mentirosos, los que no confrontan con la palabra de Dios. Sí, predicaciones fuertes hacen almas fuertes. El pastor no es moneda que le caiga bien a todos, pero el pastor que predica la palabra, que exhorta con la palabra, que habla con la autoridad de la palabra, aunque no apapache, aunque no mime a la congregación, está amando a Dios y amando a la iglesia del Señor, porque está cuidando a las ovejas del Señor. Es responsabilidad del pastor enseñar la palabra de Dios. Es responsabilidad del pastor orar por el crecimiento espiritual de las ovejas del Señor. Pero es responsabilidad de las ovejas orar por su pastor. Y yo les pido de sus oraciones. Porque como decía un puritano, el mayor beneficio para esta congregación es mi santidad. Oremos, hermanos. Padre, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias, porque tú no haces nada por accidente, porque tú tienes un plan perfectamente trazado y porque tú aún usas a los falsos para cumplir tus propósitos. Señor, hoy hemos visto 5 características de un ministro, de un pastor, de un siervo que debe buscar la excelencia. Somos hombres que nos equivocamos. Somos ovejas que necesitamos ser pastoreados. Somos personas que necesitamos la oración. Señor, solo te pido que a cada uno de tus pastores nos des un corazón temeroso de ti. Que no nos apartemos de tu palabra. Que no nos tiemble la mano para hablar del pecado y de tu amor y de tu misericordia y de tu perdón. Que nos ejercitemos para poder ejercitar a tus ovejas en una correcta interpretación y aplicación de tu palabra que nos lleve a obedecerla y así honrar tu nombre y ser luz en medio de este mundo de tinieblas y del pecado. Oramos, Señor, por cada uno de tus pastores. En el nombre del Príncipe de los Pastores te lo pedimos. Amén.